Hola, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver una clasificación denominada la modalidad de las obligaciones. ¿Dónde se encuentra o dónde hallamos la fuente legal de esta modalidad o modalidades de las obligaciones? Pues las encontramos a partir del artículo 1530 del Código Civil. Dentro de esta primera modalidad o modalidades de las obligaciones, encontramos las llamadas obligaciones condicionales. En segundo lugar, también encontramos el modo o la carga. Y en tercer lugar, encontramos el plazo. En este orden, vamos entonces a iniciar analizando qué es o qué constituye o cómo se puede definir una obligación condicional frente al estudio mismo del Código Civil y la doctrina. Bien, si nos ubicamos en el artículo 1530, pues lo primero que tenemos que tener en claro qué es una condición. Pues resulta que una condición, en términos jurídicos, es un hecho futuro e incierto, del que depende el nacimiento o extinción de un derecho. Así pues, lo primero que podemos decir es que las partes pueden decidir si insertan o imponen una condición a una obligación. Si esto sucede, la obligación se llamará obligación condicional. Y entonces, ¿qué es una obligación condicional? Pues una obligación condicional es aquella que depende para su ejecución o exigibilidad un acontecimiento de un hecho futuro que puede o no suceder. De allí que algunos doctrinantes aluden o definen a ese hecho futuro e incierto como un acaso. Es decir, vuelvo y repito, aquel hecho que puede o no suceder. Así pues, en primera medida encontramos la primera clasificación de las obligaciones condicionales. ¿Y cuál es esa primera clasificación? Pues son las llamadas obligaciones condicionales positivas y negativas. ¿A qué se denomina una obligación condicional positiva? Pues es cuando depende del acontecimiento de un hecho, que ese hecho futuro incierto acontezca, se dé. Y negativa cuando es necesario que un hecho no acontezca para, obviamente, el nacimiento o extinción de un derecho contenido en la obligación condicional. Así pues, entonces, encontramos, y utilizando esta primera clasificación, podemos encontrar o identificar los requisitos de las obligaciones condicionales, que son básicamente dos. Lo primero, que sea física y moralmente posible. ¿Qué significa esto? Que este hecho o este acaso no vaya en contra de las leyes de la naturaleza, ¿okay? Que las partes lo pacten o conciban esa condición acatando las leyes de la naturaleza, que se pueda dar, que no desafíe la ley de la naturaleza y que no vaya en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres. En segundo requisito, o el segundo requisito, es que se conciba o se pacte de manera legible. ¿Qué implica esto? Que la obligación condicional tiene que ser clara, se tiene que entender. No tienen que haber palabras que no se entiendan o una redacción deficiente que haya o dé lugar a malinterpretaciones. No, tiene que ser legible al momento de concebirse o de pactarse la condición.
Así pues, podemos mencionar, con lo que hemos dicho hasta ahora, que las obligaciones condicionales tienen unas características muy propias que nos van a ayudar a diferenciarlas más adelante con la llamada modalidad de las obligaciones que recibe el nombre de carga o modo. Entonces, muy importante prestar atención a las siguientes características de la condición. Lo primero, como ya lo hemos mencionado, debe consistir en un hecho futuro. No pueden pactarse o concebirse por parte del acreedor y del deudor hechos pasados o presentes. No, tienen que ser futuros. Y esto se refiere al momento, básicamente se refiere al momento en que el derecho normalmente o de manera ordinaria debería de nacer. Si no hubiese intervenido o no se hubiese pactado la condición. Entonces, muy importante con esta primera característica que consiste en un hecho futuro y que no se pueden concebir hechos pasados o acontecimientos presentes. Ok, segundo, debe ser incierto. ¿A qué se refiere esto? Pues que no se puede saber si se realizará o no. Tiene que ser imprevisible ese acaso. ¿Ok? De tales características, de estas dos características que acabamos de mencionar, pues se puede deducir que no constituyen verdaderas condiciones los siguientes casos. Como hemos mencionado, si los hechos son pasados o presentes, pues no estaremos frente a una condición porque la condición tiene que ser frente a hechos futuros. Y por lo tanto, no existen o no ha existido derecho o no ha nacido el derecho. A eso se refiere a que los hechos que hagan parte dentro de una condición sean futuros, que no existan, que no hayan existido o que no hayan nacido esos derechos. Y en segundo lugar, los hechos futuros que necesariamente han de producirse tampoco constituyen condición, sino que estaremos frente a un plazo. O sea que esos hechos que eventualmente van a presentarse, van a existir, van a nacer, pues no serían unas condiciones porque no cumplirían ese requisito importante o esa característica mejor importante que de la imprevisibilidad, ¿no? Entonces, básicamente estaríamos frente a un plazo, porque el plazo sí es algo cierto, ¿ok? Bien, importante tener en cuenta entonces estas características y los requisitos de las obligaciones condicionales. Ya habiendo utilizado la obligación condicional positiva y negativa para explicar o entender estas características y requisitos, nos ubicamos entonces en el artículo 1533 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1536? Nos dice que si la condición es negativa de una cosa física o moralmente imposible, la obligación será pura y simple. ¿Qué significa esto? Pues que son casos, o es un caso que contempla la ley, cuando la condición básicamente es contraria a las leyes físicas de la naturaleza o contraria a la moral. Acuérdense que acabamos de mencionar entre los requisitos que las obligaciones condicionales tienen que ser física y moralmente posibles. Un ejemplo o dos ejemplos de ellos pueden ser los siguientes. No me paga los intereses, yo como acreedor le digo al deudor que no me paga los intereses siempre y cuando este jueves el sol salga por el occidente. Pues será obviamente algo físicamente imposible. El segundo ejemplo podemos colocarlo como: le presto 1.000.000 de pesos si usted no roba el Banco de la República la próxima semana. Entonces, pues estaríamos también frente a un caso de la primera parte que nos menciona o nos determina el artículo 1533. Y en una segunda parte de este artículo 1533 del Código Civil encontramos
que nos dice, o comienza diciéndonos, pero si se pacta la abstención por parte del acreedor de un hecho inmoral o prohibido, la obligación se vicia. ¿Qué implica esto? Pues que soportará la obligación una nulidad. Y un ejemplo de ello puede ser, le regalo el carro si usted mañana roba el Banco de la República. Pues evidentemente la obligación adolecerá de esa nulidad, ¿ok? O de ese vicio. Ahora, siguiendo con nuestro estudio de las obligaciones condicionales, encontramos otra clasificación de las obligaciones condicionales, que son las obligaciones potestativas, las casuales y las mixtas. Este aspecto lo desarrolla la doctrina a la luz de los artículos del Código Civil. ¿Qué podemos decir acerca de la obligación potestativa? Pues es aquella que depende de la voluntad de las partes. Un ejemplo de ello, le presto mi carro si el domingo usted juega un partido de tenis en mi finca. Ya depende de qué, de la voluntad de las partes. Obviamente será un hecho futuro incierto porque no se sabrá si se podrá hacer ese partido en la finca, ¿no? Puede suceder cualquier cosa que podrá impedir que ese partido se realice, pero igual va a depender de la voluntad de las partes. La siguiente clasificación es la clasificación de las obligaciones condicionales casuales y son aquellas que dependen de un tercero o de un acaso, es decir, de un hecho futuro incierto. Ejemplo, le presto mi yate si el sábado juega un partido de tenis Roger Federer en mi finca. Entonces ya depende de la voluntad de ese tercero jugar el partido de tenis en la finca del acreedor. Y como tercera clasificación o tercer tipo de estas clases de obligaciones condicionales, encontramos la mixta, que es cuando una parte depende de la voluntad del acreedor, ¿cierto? O del deudor, y otra de la voluntad de un tercero o de un acaso. Ejemplo de ello, le regalo mi escultura de Botero si usted mañana se casa con Sandra. Entonces fíjate que ahí ya es una mixtura, ¿cierto?, entre la obligación potestativa y la obligación casual condicional. Entonces, mucho ojo tener en cuenta esa clasificación. Veamos entonces, ubiquémonos en el artículo 1535 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1535? Pues que es nula la obligación potestativa en la cual se pacte una condición sujeta solamente a la voluntad del deudor. Pues por obvias razones, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Le pago el dinero que usted me prestó siempre y cuando yo vaya a su casa mañana. Pues, ¿qué va a hacer el deudor? Pues va a ir a la casa o no va a ir, va a depender de su voluntad. Entonces ahí no será un hecho futuro incierto, sino que será un hecho cierto. Entonces podremos estar eventualmente frente a un modo o frente a una carga o frente a un plazo, pero nunca estaremos frente a una obligación condicional. Ahora, otra clasificación de las obligaciones condicionales son aquellas que se denominan obligaciones condicionales de carácter suspensivo y las obligaciones condicionales de carácter resolutorio. ¿A qué hace alusión las obligaciones o de qué tratan las obligaciones de carácter suspensivo? Pues son aquellas que si mientras no se cumplen, se suspende la adquisición del derecho. Un ejemplo de ello es, hasta que nazca su primer hijo, será usted mi heredero. Entonces, el derecho o la adquisición del derecho o la extinción incluso del derecho entrará en suspenso hasta que se cumpla o no se cumpla esa condición. Y es un aspecto, una característica muy importante porque fijémonos que una naturaleza, o sea, la naturaleza jurídica misma
de la obligación condicional tiene inmerso esa suspensión. Casi todas las obligaciones condicionales conllevan la suspensión o que el derecho quede suspendido, la adquisición o la extinción de ese derecho quede suspendido y supeditado a la ocurrencia o no ocurrencia de ese hecho futuro e incierto. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones condicionales de carácter resolutorio? Pues son aquellas que cuando por su incumplimiento se extingue un derecho. Y eso lo encontramos muy a menudo en los contratos. Ejemplo es, no pagar lo pactado en un contrato conlleva ¿qué? La resolución del contrato. Y la resolución del contrato a favor de la parte incumplida y en contra de la parte incumplida. Entonces, ahí se presentará obviamente una extinción del derecho a favor de ¿quién? Del acreedor y en contra del deudor que no paga o no cumple con la obligación contenida en el contrato. Ahora, nos ubicamos en el artículo 1537 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1537? Pues el artículo 1537 nos trae unos casos en los cuales la obligación condicional puede soportar una nulidad, una inexistencia, básicamente. Lo primero, entonces nos trae el primer caso que nos dice, si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. Entonces, un ejemplo de ello es, hasta que usted cumpla 160 años de vida, heredará. Pues obviamente será algo imposible llegar a cumplir 160 años y por lo tanto la obligación condicional falla, ¿cierto? Entonces la obligación condicional fallará y por lo tanto se tendrá como viciada la obligación. Segundo, cuando es ininteligible o el modo de cumplirlas es imposible. Si la obligación condicional, como dijimos al principio de la sesión, de la clase, no se entiende, no es redactada, no es pactada de manera clara, pues obviamente soportará un fallo la obligación y obviamente también soportará una nulidad. O cuando el modo de cumplirlas es imposible, ¿no? Imposible tanto física como moralmente. Entonces, ese es el segundo caso que nos trae el artículo 1537. El tercero son aquellas obligaciones condicionales que induzcan a hechos ilegales o inmorales. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, entonces se tendrán también como nulas, ¿no? Como fallidas esas obligaciones. Cuarto, cuando en la condición resolutoria se presente cualquiera de los anteriores casos, pues la ley nos especifica muy claramente que la obligación condicional de carácter resolutorio se entenderá por no escrita, es decir, por inexistente. Cualquiera de esos tres casos que anteriormente mencionamos dará lugar a la inexistencia misma de la obligación condicional de carácter resolutorio. Importante mencionar acá que este artículo, el artículo 1537, se aplica en su inciso primero, es decir, en aquellas obligaciones condicionales suspensivas que son o se hacen imposibles, se aplicará en este inciso primero a las disposiciones testamentarias. Obviamente, de ahí el ejemplo que colocamos, que hasta que usted cumpla 160 años de vida, heredará. Pues tendremos entonces que se aplicará a este tipo de obligaciones de carácter testamentario. Y segundo, que nos menciona el artículo 1537 y nos desarrolla también la doctrina, es que si ha transcurrido el tiempo de verificación y no se ha hecho, ¿por qué? Porque la ocurrencia o no ocurrencia de ese acaso, de esa condición, tiene que estar sujeta a una verificación. Y si esa verificación no se ha hecho o cuando se comprueba que el acontecimiento contenido en ella no se cumplirá, se dará por fallida la obligación. De ahí también que sea complementario en este orden el artículo 1539 del Código Civil. Ok. Hasta aquí las obligaciones condicionales. ¿Cuál es entonces será la otra modalidad de las obligaciones? Pues encontramos que otra modalidad es el modo o la carga.
¿A qué se refiere el modo o la carga? Pues es la forma o los medios empleados o que deberán emplearse para el cumplimiento de la obligación. Pero encontramos otra definición, o podemos definirlo, es una carga impuesta al que recibe una libertad, es decir, una carga que se le impone al deudor, una carga adicional que se le impone al deudor. Y esta carga, a diferencia de las obligaciones condicionales, no produce efectos suspensivos o resolutorios dentro de la obligación, no produce esos efectos y solamente se concibe principalmente por la doctrina francesa en los actos gratuitos como la donación o bien en aquellos que siendo conmutativos llevan un principio de gratuidad. Pero en el caso colombiano o en el caso latinoamericano también encontramos que ese modo o carga también se puede presentar en aquellos actos obligacionales de carácter oneroso. Entonces, mucho cuidado acá en ese aspecto. Ahora, dentro de esta definición o de esta noción de modo o carga, encontramos que se puede producir en tres sentidos, o digamos que está clasificada en tres clases. La primera, a favor de quien confiere la libertad. Entonces, ¿a favor de quién? Del acreedor. Ejemplo, Santiago le regala un carro a Gustavo, pero le exige que vigile a los trabajadores que contrató para excavar un pozo en su finca. Entonces, si el deudor, que en este caso es Gustavo, decide asumir esa carga adicional, pues se estará obligando y por lo tanto será un hecho presente y cierto. ¿Ok? Entonces, pues si Gustavo cumple con esa carga o ese modo, pues Santiago deberá regalarle, ¿cierto? Lo que le prometió. Segundo caso, a favor de un tercero. Aquí ya no es a favor del acreedor, sino un tercero. Ejemplo, Luis le regala un carro a Juan, pero le impone la carga adicional de administrar los bienes de su tío Raúl. Entonces, si acepta Juan administrar los bienes de ese tercero, ¿cierto? Del tío Raúl de Luis, pues evidentemente estaremos frente a una carga o el modo a favor de un tercero. Y como última clasificación, encontramos en beneficio social. Aquí ya no es a favor del acreedor o en beneficio del acreedor ni de un tercero, sino en favor en beneficio de una comunidad o de un grupo de personas. Ejemplo, Juan le dona una casa a Pedro, pero le exige que construya un monumento de Simón Bolívar, una estatua de Simón Bolívar en la plaza principal del pueblo. Entonces, aquí ya será en favor de una comunidad, en beneficio social, y también se cataloga como una carga o un modo. Bien, importante entonces aquí que en este punto podemos dar una definición un poco más concreta de lo que puede ser un modo o una carga. Pues un modo o una carga desde el punto de vista doctrinal no lo define como toda obligación excepcional que se impone al adquirente de un derecho, sea a título oneroso o a título gratuito. Algo adicional que se impone. Pero aquí hay una característica también muy importante, un punto esencial que tenemos que tener en cuenta, que si el deudor acepta esa carga o modo, pues el deudor lo aceptará pretendiendo o con la intención de recibir algo a cambio. De ahí que se pueda celebrar tanto en los contratos gratuitos como onerosos. Es decir, el deudor o el adquirente de un derecho va a obtener un beneficio frente a la posibilidad o a la opción de aceptar esa carga o modo adicional para el cumplimiento de la obligación, una carga que se le impone. Ahora, ¿cuáles son los caracteres de la carga o el modo? Lo primero, lo que acabamos de mencionar, imponen una obligación, imponen una carga adicional a esa obligación. ¿Y en qué consiste?
Pues consiste en la conducta que se pacte. El acreedor puede elegir y el deudor tiene que cumplirla. Si el deudor la acepta, la tiene que cumplir, so pena de incumplir con la obligación. Segundo, es una obligación de carácter ¿qué? Excepcional. ¿Por qué? Porque no deriva comúnmente del régimen legal, del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Que reglamenta la celebración misma de las obligaciones, sino que básicamente es pactado por las partes. Las partes pueden inventarse o determinar la carga o el modo, y de allí que para poder encontrar cargas o modos no tenemos que necesariamente irnos a la ley, porque ahí no van a estar, sino que van a estar celebrados en los contratos, en la vida cotidiana, en la fuente contractual como tal. Así que entonces puede haber infinidad de cargas o de modos dependiendo de lo que se inventen las partes, obviamente dentro del límite de la ley, la moral, las buenas costumbres, ¿no? Porque tampoco se pueden celebrar cargas o modos en donde se contemple un ilícito, donde se configure un ilícito, ni tampoco se pueden celebrar cargas o modos de hechos futuros e inciertos, porque eso sería ya una condición. Entonces, si yo quiero encontrar condiciones o ejemplos de condición, sí me voy a la ley, y si yo quiero encontrar casos o identificar casos de modo de cargas, pues me voy a los contratos, ¿no? A la vida cotidiana. Y tercer carácter, ¿cierto? O característica del modo o la carga, encontramos que la obligación se impone al adquirente de un derecho, es decir, al deudor. La carga o el modo no se le va a imponer al acreedor, sino al deudor. El modo, de cierta manera, en este punto, limita un derecho que se le impone al adquirente. Bueno, usted va a cumplir con la obligación y va a adquirir un derecho, pero tiene que hacer algo adicional, una carga que se le impone y que, volvemos a repetir, el deudor puede decidir si aceptarla o no aceptarla. Bien, ¿cómo reconocer el modo o la carga? Pues lo importante o lo más básico que tenemos que tener presente es que si la carga no está contemplada en la ley, o sea, ese caso de carga o modo que se encuentra dentro de una obligación o impuesta a una obligación, no se encuentra en la ley o en el régimen jurídico, y esta aparece, por lo tanto, impuesta al adquirente a título oneroso o gratuito de un derecho, se estará en presencia de un modo o de una carga. ¿Ok? Entonces, si vamos al ordenamiento jurídico y no encontramos ese ejemplo o ese caso de carga o modo, pues nos tendremos que ir específicamente al contrato, y ahí tendremos una evidencia de que estamos frente a un modo o una carga, y adicionalmente pues tendrá que aparecer esa carga o modo impuesta al deudor, a aquella persona que va a adquirir el derecho y que está impuesta bien sea a título oneroso o a título gratuito. Mucho ojo ahí con esto, porque es importante para poder reconocer en la práctica el modo o la carga. Ahora, ¿cuáles serán las diferencias fundamentales entre el modo o la carga? Pues tenemos como primera medida, la condición es un hecho futuro de realización incierta, mientras que el modo es una obligación presente y cierta. ¿Por qué? Porque va a depender de la voluntad del deudor. Segundo, la condición no permite la exigibilidad de la obligación sujeta a ella, o la extingue simplemente, mientras que la carga o el modo permite ejecutar la obligación de inmediato y no la extingue. ¿Por qué? Porque se cumple con la carga del modo y después se cumple con lo pactado dentro de la obligación por parte del adquirente del derecho. En cambio, la condición lo que sí genera es una suspensión del derecho hasta la ocurrencia o no ocurrencia de ese acaso. En otras palabras, de ese hecho futuro e incierto. Y en tercer lugar, la condición no depende de la voluntad de las partes o de una de ellas. Obvio.
¿Depende de qué? De un acaso, de un hecho futuro e incierto. Mientras que el modo depende de la voluntad del adquirente y puede coaccionarse. Importante entonces estas diferencias para establecer el modo o la carga. Ahora, hay otra modalidad de las obligaciones que se llama el plazo. Y el plazo lo encontramos en el artículo 1551 del Código Civil, 1551 y siguientes del Código Civil. Lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que básicamente en toda condición se encuentra inmerso un plazo. Así pues, a la luz del artículo 1551, encontramos que el plazo es la época, el término que se fija para el cumplimiento de la obligación. Y nos menciona la ley que el plazo puede ser expreso o tácito. Es tácito cuando las partes determinan que ese plazo es indispensable para cumplir con la obligación, dependiendo de un margen de tiempo marcado por un suceso, por un acontecimiento que va a ocurrir, ¿no? Y es expreso cuando las partes de manera clara lo mencionan al momento de celebrarse la obligación. Un ejemplo, usted me pagará la obligación antes de entrar a Semana Santa, ¿ok? Entonces ahí estará inmerso un plazo tácito. Pero si ya las partes determinan el día y la hora de manera exacta, estaremos frente a un plazo expreso. Bien, ahora, en este sentido, podemos mencionar que hay pagos anticipados. Y lo que nos menciona la ley en el artículo 1552 es que lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Esta regla principalmente no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones. Ya lo acabamos de mencionar antes. ¿Por qué? Porque el plazo es algo cierto, mientras que la condición es un hecho futuro e incierto. Entonces, cuando hay pagos anticipados de la obligación, en primer lugar, no procede una restitución y tendremos que tener muy presente de que no se aplicará ese plazo o se asimilará a una condición, no tendrá que ser valorado como una condición. ¿Qué nos dice el artículo 1553 del Código Civil? Nos habla sobre la exigibilidad de la obligación antes del plazo. Y hay unas reglas muy importantes que nos trae aquí la ley y que tenemos que tener muy presentes. Lo primero es que el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, antes de que venza el plazo, siempre y cuando tengamos presente lo siguiente. En primer lugar, al deudor constituido en quiebra o que se halla en una insolvencia muy evidente. ¿Okay? En segundo lugar, al deudor cuyas cauciones, ¿no?, que haya presentado, que se hayan constituido, por hecho o por culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente el valor. Entonces, cuando esto ocurre, pues sí se puede exigir el cumplimiento de la obligación antes de la expiración del plazo. Pero en este caso particular, la ley nos menciona que el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo. Va a decir, hombre, no, espérese, en este segundo caso, espérese, yo tengo un beneficio del plazo renovando o mejorando las cauciones, mejorando las garantías, mejorando lo que respalda la obligación a fin de garantizarle a ese acreedor la satisfacción misma o el cumplimiento mismo de la deuda. Entonces, muy importante esos dos aspectos. Y por último, ¿qué nos mencionan los artículos 1554 y 1555? Pues el artículo 1554 del Código Civil nos habla sobre la renuncia del plazo por parte del deudor. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que el deudor puede renunciar al plazo, a menos que en casos particulares que se encuentran suscritos dentro del testamento,
que el testamento mismo haya dispuesto o las partes hayan estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago traiga consigo al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso expresamente evitar o claramente evitar. Entonces, muy claro esta regla de que el deudor sí puede renunciar al plazo siempre y cuando el testador, ¿no? Dentro del testamento se haya estipulado o las partes hayan acordado o contraído, o que la anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso evitar, ¿no? Evitar a toda costa. Ahora, en el contrato de mutuo o interés, nos menciona la ley, se observará o se observa lo dispuesto en el artículo 225 del Código Civil. Mucho ojo para tener en cuenta aquellas personas que están estudiando o van a estudiar contratos o simultáneamente están estudiando la materia de contratos y van a ver o están viendo el contrato de mutuo. Y por último, el artículo 1555 nos menciona que o acerca de la aplicación extensiva de las normas sobre asignaciones testamentarias. Esto es un aspecto especial que vale la pena mencionar. Que lo dicho en el título cuarto del libro tercero sobre las asignaciones testamentarias, a día de hoy, se aplica a las convenciones, es decir, se aplica a los actos contractuales. Más adelante ustedes van a estudiar sucesiones y en sucesiones van a tocar estos aspectos importantes de las normas sobre las asignaciones testamentarias, pero vuelvo y repito, es importante reseñarlo. Entonces, con esto hemos terminado la modalidad de las obligaciones. Recuerden las tres modalidades: condición, modo, también llamado carga, y el plazo. Muchas gracias, que estén muy bien, feliz día.